Mi madre tenía dos hermanos, uno Antonio y otro Tomás. Y Antonio era un hombre corriente, pero Tomás era bastante revolucionario. Y antes que eso, pues ya, mi tío ese, en plena guerra, entró en donde estaba la telefónica desde el pueblo, que se comunicaban la guerra, y entró allí con una porra y se cargó todo el aparato. Y se escapó. Pero lo cogieron ahí al yerno. El yerno era muy jovencito. Y lo llevaron a las cárceles. Y al día siguiente lo montan en el coche, en el camión para fusilarlo. Y mi tío le dice a su yerno, cuando iban a... Yo me tiro, yo me tiro. Si de esta manera me van a matar. Venga ya. Y él no se tiró. Mi tío se tiró y se escapó. Se escapó. Luego ya cuando lo cogen, claro, lo cogieron otra vez. Lo destierran y lo llevan a Burgos y está 7 años ahí, con pena de muerte. ¿Y el yerno de él? Sí lo mataron. ¿Te acuerdas cómo era el nombre de su yerno? No, yo era pequeño. Yo no lo conocía, pero era muy joven, sí. Estaba casado con una hija, una niña tenía, era muy joven. Y bueno, pues mi tío se escapa y lo destierran del pueblo. Cuando ya le dan libertad, lo llevan al pueblo y lo destierran de allí. Y bueno, pues ahí ya se acaba la historia de mi tío.